Y quiero invitar al ingeniero Víctor Murillo, que va a ser nuestro moderador para el panel de expertos que viene a continuación. El ingeniero Víctor Murillo nos va a acompañar ya hasta el almuerzo, que va a hablarnos unos minutos más. Muchas gracias. Y presentar a nuestros panelistas. Adelante, Víctor. Víctor, ahí te dejo la tarjeta amarilla y tarjeta roja por si acaso. Muy buenas tardes, gracias por la invitación para moderar este quinto panel que se ha denominado el impacto del acceso universal y la pobreza energética, ¿no? Entonces, en la mañana creo que hemos tenido unas presentaciones brillantes respecto a estos temas, así que vamos a contar para desarrollar este panel con los siguientes expertos, ¿no? El señor José Tábara, la señorita Roxana Barrantes, el señor Geoffrey Canoc, el señor Gonzalo Tamayo y el señor Arturo Vázquez de Ocinermin. No sé si podrían acompañarnos, por favor. No, por favor. Damos la bienvenida de esta manera con un voto de aplausos a nuestros expertos. Me he permitido tomar nota de algunas ideas de las presentaciones de la mañana que podría servir como una referencia, digamos, para los comentarios que expongan nuestros expertos. En una primera presentación se habló de algunos aspectos referidos a la medición de impactos. Por lo menos me quedó la idea del concepto de cómo difundir, se entiende por parte del Estado, información respecto a los ingresos, mapeando, de tal manera que los lugares donde hay más ingresos, es obvio que el mercado puede ingresar para el acceso universal y quedando el resto para el Estado. Me parece un tema importante y contributivo de parte del profesor Torero. Igualmente se habló de la complementariedad a las infraestructuras. A veces puede ser insuficiente tener la infraestructura eléctrica cuando es necesario a lo mejor complementar como las infraestructuras de comunicaciones y otras. En una siguiente presentación se habló, se comentó respecto a las decisiones políticas, ¿no?, que podrían afectar la prestación sostenible de los servicios públicos. Se comentó también que cuando los subsidios están mal diseñados, de alguna manera afectan pues la continuidad de la prestación de los servicios públicos, repito. Otro aspecto que tomé nota también tiene que ver con la escalera energética, que básicamente es cómo las poblaciones han venido evolucionando en el uso de las diversas fuentes energéticas, pasando desde las fuentes más sólidas, ¿no?, hacia los más modernos como la electricidad. Y esto tenía de alguna manera una relación o una correlación con el nivel de pobreza de las poblaciones. De hecho, en una evaluación con mucha estadística que nos mencionó la expositora, aparecía pues Perú, digamos, en un indicador de desarrollo humano intermedio, lo cual realmente es un aspecto a destacar. Un aspecto también que me parece importante comentárselos es pues que hay países
según se pudo ver en las estadísticas, con una pobreza energética importante, con recursos energéticos también importantes, ¿no? Lo cual genera una especie de contradicción, y posiblemente la explicación iría por el lado de la pobreza institucional, ¿no? Es cómo organizarse para hacer que estas cosas se reduzcan. Y finalmente, la exposición que terminó hace un momento, nos hablaba pues de la energía como factor habilitador y clave para transformar la sociedad. Había que tener en cuenta siempre el tema de la economía, de la dimensión económica, la sostenibilidad en general y los temas sociales. Me parece el lema de energía sostenible para todos es un buen punto para darle vuelta sobre este tema. Y luego ya para empezar nuestra intervención, en primera instancia vamos a tener la participación del señor Geoffrey Canot. Él es socio gerente del área de Economía Aplicada de Apoyo, Consultoría, es economista por la Universidad del Pacífico, Lima, y magíster en Ciencias y PhD en Economía Agraria por la Universidad Oklahoma, Estados Unidos. Ha dirigido consultorías en sectores de infraestructura y recursos naturales, en particular telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento e irrigaciones. Por cuestiones de tiempo, más o menos la intervención no debe pasar de 10 minutos, les voy a suplicar 10 minutos. Y bueno, ya pues invitarle al señor Geoffrey a que inicie con su ponencia. Damos un aplauso, por favor. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Osinamín, por habernos invitado hoy día a este panel. Yo lo que quería presentarles a ustedes es una suerte de juego de simulación que hemos hecho usando justamente, o reciclando, si cabe la palabra, un modelo que preparamos para evaluar las medidas de mitigación del cambio climático que ha venido trabajando el gobierno del Perú. Y para eso lo que usamos fue lo que se conoce como un modelo de equilibrio general. Y básicamente este modelo, este nombre que suena un poco sofisticado, bueno, lo que hace en resumen es ver toda la economía en su conjunto, tanto el sector eléctrico como el resto de la economía, y ve qué pasa con los hogares, con las empresas, con el sector gobierno y con el resto de los países. Es un modelo general, por eso tiene el nombre general. Entonces lo que se ha hecho nuevamente es es un juego de simulación con ciertas medidas, digamos típicas, en base justamente a lo que comentó María Eugenia en la presentación anterior. Entonces, por ejemplo, tenemos medidas tipo impulso de energías renovables, y básicamente lo que estamos simulando acá es qué pasa si hay una inversión de 3.000 millones de soles en centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esto? Tanto en pobreza como en distribución de ingresos, es un poco el foco de la simulación. Luego, eficiencia energética, en este caso hemos tomado una medida que fue analizada, que es reemplazo y modificación de calderas, digamos, sector industrial y motores, por un tema de antigüedad. Eso se había estimado como un costo de 1.300 millones. En el caso de las energías renovables, ahí os voy a comentar, pero básicamente no es un financiamiento público, salvo que cambiemos el rol subsidiario del Estado, pero si asumimos que tiene que seguir siendo el sector privado, ahí, digamos, anticipamos que debería haber una suerte de subsidio cruzado para poder financiar esa inversión. En el caso de inclusión energética, ahí poco lo que estamos simulando es 10%, digamos, de reducción de la tarifa de energía para los 2 quintiles más bajos, es decir, para el 40% de ingresos más bajos, le reducimos la tarifa eléctrica. Luego, otra medida de subsidio, que sería el subsidio de la generación hidroeléctrica. En este caso, la medida que hemos jugado es un subsidio adicional de 5% del precio, del precio mayorista sería. Y esto de impacto fiscal más o menos 0.04% del PBI. Y finalmente un impuesto a la térmica. Como saben, esto en el marco del tema de cambio climático
se habla mucho del impuesto al carbono. Entonces, acá es una típica medida de impuesto al carbono. Entonces, ¿cuál sería el impacto de esta medida sobre el sector y sobre la economía? Y acá básicamente sobre el tema fiscal, como es un impuesto, obviamente genera ingresos. Entonces, en este caso, genera ingresos marginales, pero ingresos al fin de 0.03%. Entonces, estas son las 5 medidas que realmente obviamente son completamente hipotéticas, pero que ayuda a ver si podemos extraer algún tipo de conclusiones. Y aquí en esta lámina lo que hacemos es, bueno, ¿qué pasa con el PBI, no? Y en lo que respecta al PBI, la que curiosamente tiene más impacto es la inversión en renovables, las hidroeléctricas, y esto lo hemos analizado hasta el 2030. Entonces, hasta el 2030 hay impacto, digamos, claro, como el nivel de esfuerzo no es muy grande, sale, digamos, 0.10% más o menos, y en el caso del resto de medidas, que está en el panel de la derecha, también tiene un impacto, todas, digamos, con signo positivo, aunque nuevamente el resultado es relativamente pequeño, con excepción del impuesto a las térmicas, que obviamente al poner un impuesto subes el precio y eso impacta, digamos, negativamente en la demanda y por tanto en el PBI. La otra cosa que hicimos fue, usando nuevamente este modelo, es, bueno, ¿qué pasa con el bienestar de los hogares? Entonces ahí medimos una cosa que usamos los economistas, que son la utilidad de los consumidores, ¿no? Y acá también lo que encontramos es que el bienestar, digamos, aumenta curiosamente también en el caso de la medida de eficiencia energética, 0.14, y también la medida de subsidio, que es más obvio, y eso aumenta muy rápidamente. O sea, en el corto plazo hay un salto y luego se mantiene, digamos, ese beneficio. En cambio, en el caso de la subsidio de las hidros, como en los primeros años hay que invertir, entonces no se nota todavía el impacto positivo, sino se nota a partir, digamos, del 2023, algo así, y por un tema del plazo de la inversión. Y acá nuevamente el impuesto a las térmicas tiende a reducir el bienestar. Ahora, cuando vemos ya por quintil, es decir, qué pasa viendo distribución del ingreso, vemos, y acá nuevamente estamos viendo los dos quintiles inferiores. Para que tengan una idea, el quintil más bajo, básicamente son los pobres, el segundo quintil más bajo sería los que ya salieron de la pobreza o que son vulnerables y que podrían regresar a ser pobres, ¿no? En ese caso, lo que vemos es que la medida de inclusión, es decir, la medida de subsidio, rápidamente tiene impacto positivo a los quintiles más bajos. En cambio, el impuesto a la térmica no sale tan positivo. Y la medida de promoción de las hidroeléctricas en este caso no sale tan positiva, tiende a empeorar un poquito la distribución del ingreso. Y acá, en esta acá creo que es interesante ver lo que pasa con precios finales de energía. Y acá, bueno, en el caso de la hidro, claramente baja más el precio, pero ya nuevamente entrando en la década del 2020 y tantos, es una reducción muy fuerte. Y esta reducción fuerte tiende pues a favorecer también el bienestar y desde el punto de vista de pobreza, porque obviamente cae el precio de energía y eso genera pues genera un bienestar. Pero el precio en esa medida cae, en cambio el resto como que no se mueve mucho, con excepción del subsidio, que ahí por el efecto del subsidio cae el precio de energía, digamos 1.5%. En cambio, en el caso del impuesto a la generación térmica sí tiende a subir, ¿no? Y la medida de eficiencia energética también tiende a subir un poco el precio. No es marginal, pero desde el punto de vista de tendencia es el impacto. Y finalmente, en el caso de distribución del ingreso, acá estimamos el Gini, y en el Gini en general, claro, por ejemplo, la medida de eficiencia energética no ha estado pensada
en un tema de distribución de ingresos, sino estaba pensada en la reducción de emisiones. Entonces no hay una asociación, digamos, directa entre las dos variables. Entonces, y además, probablemente como es industria, sería más urbana y por tanto no está, en principio no debería tener tanto impacto, y eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Que la medida de eficiencia energética en realidad no, incluso tendería en este caso a empeorar un poquito la distribución del ingreso porque aumenta el costo por el reemplazo de las calderas. Bueno, el subsidio sí ayuda también, obviamente, ayuda un poco a mejorar la distribución, pero marginalmente, ¿no? Yo creo que, nuevamente, son análisis de sensibilidad, yo diría, marginales, pero que ayudan a ver tendencias. Y creo, a mí por lo menos lo que más me sorprendió es que una medida de promoción de inversión tiene un impacto indirecto también sobre lo que comentaba María Eugenia, sobre pobreza energética importante, ¿no? Con un nivel de esfuerzo que es acotado, no es un súper nivel de esfuerzo. Entonces, eventualmente, podría ser un tema que habría que mirar con más cuidado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Geoffrey. A continuación tendremos la participación de Roxana Barrantes. Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PhD por la Universidad de Illinois. Desarrolla sus actividades profesionales en temas de microeconomía aplicada a la regulación y privatización de los sectores de infraestructura y el medio ambiente y recursos naturales. En la actualidad es miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y del Tribunal de Solución de Controversias de OCITRAN. En el pasado fue presidenta del Comité Pro Conectividad de Proinversión y miembro del Consejo Directivo de OCIPTEL. Actualmente forma parte del panel de expertos técnicos del proyecto para actualizar las buenas prácticas regulatorias del Banco Mundial. Bien, pues le damos bienvenida, pedimos su intervención, siempre pidiéndoles los 10 minutos que nos va a alcanzar para todo eso. Bueno, recibamos con un voto de aplauso. Muchas gracias, buenos días. Agradezco a Arturo, a los organizadores, por haberme invitado a este panel. Son en realidad dos grandes puntos que me gustaría abordar y en caso de no agotar el tiempo les pediría después algo para completar luego de la ronda de intervenciones. El primer tema, y ha sido bien interesante escuchar a Geoffrey tratando de compartir el esfuerzo de haber calibrado, decimos los economistas, un modelo de equilibrio general alrededor de la eficiencia energética, de la necesidad de controlar los gases de efecto invernadero, de la necesidad de pensar en lo que se llama un crecimiento verde, en el cual por lo menos el Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio del Ambiente han comprometido al Perú y tenemos todo un esfuerzo de desarrollo de estudios que entiendo que lo que ha presentado Geoffrey se inscribe en ese compromiso del Perú con Naciones Unidas, con el PNUMA, para poder orientar las políticas de desarrollo alrededor de lo que se denomina crecimiento verde. Y para decirlo en fácil, en todo caso, tal como yo fácilmente entiendo, el crecimiento verde es aquel que internaliza las externalidades. Y en el caso del sector de energía, creo que es uno donde la cantidad e importancia de las externalidades, es decir, de todos aquellos efectos no contratados y por lo tanto no acordados en niveles o compensaciones o precios, es fundamental. Entonces, tenemos en este momento un esfuerzo para rediseñar, repensar políticas alrededor
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 que acaban de ser aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas, alrededor de políticas de crecimiento verde, alrededor de reducción de la huella de carbono, para decirlo en sencillo, porque hay mitigación y hay adaptación, y queremos eso hacerlo en el marco de la manera como hemos venido pensando la regulación y las políticas del sector energía en específico. Y ahí lo que es una virtud, desde mi punto de vista, se puede convertir en un obstáculo. ¿Cuál es la virtud del sector energía desde mi punto de vista? Es que tiene una noción de planeamiento muy importante. Eso que casi no le permitimos al resto de la economía, el sector energía lo tiene. Tenemos planeamiento, no solo en el despacho diario, sino en la proyección, la demanda, la oferta a 4 o 5 años. Tenemos contratos, tenemos ingenieros muy capacitados y muy comprometidos con la eficiencia energética del sistema. Hay un esfuerzo de planeamiento. Y, ¿por qué no decir de planificación? Esta palabra que de cuando en cuando se vuelve mala palabra, pero en el sector de energía la planificación no es mala palabra, ¿no? Entonces tomemos esa práctica del sector de energía y busquemos hacerla conversar, como se usa en el lenguaje de ingenieros, por lo menos los de telecomunicaciones, hacerla conversar con esta nueva manera de pensar la política de desarrollo energético, que tiene que ser consistente con desarrollo sostenible, internalización de externalidades, para decir solamente un par de conceptos. Y aquí es donde se centra uno de los temas de la inclusión. Y ustedes deben decir, ¿cómo? No entiendo. Mi postulado sería, o en todo caso es una hipótesis, sujeta a comprobación, y si hay algún estudiante por aquí o alguien por decidir su tema de maestría, lo invitaría a que se entusiasme con el tema y trate de hacerlo, es pensar cómo incorporamos en la planificación todo el uso de tecnologías renovables y de menor escala que pueden ser más asequibles y más al alcance de aquellos sectores que hoy no cuentan con los ingresos suficientes para pagar un recibo eléctrico de la manera como lo tenemos concebido para la ciudad, ¿no? Entonces, el tema que les propongo es, ¿por qué no ya tenemos algún tipo de regulación en el marco de la planificación del sector de energía para grandes paneles solares en la sierra, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos elementos de planificación de pequeñas centrales hidroeléctricas? Hasta el momento, pequeñas centrales atienden a centros poblados y ahí se quedan, hasta donde yo entiendo, y por favor corríjanme si estoy equivocada, quedan ahí. Y son localidades que luego estamos pensando cómo las incorporamos al sistema interconectado nacional, cuando sabemos que eso va a costar una fortuna y va a representar un esfuerzo de recursos del Tesoro Público que quizá, si admitimos estas tecnologías alternativas, podríamos elevar el coeficiente de electrificación, que en el Perú, si bien hemos dado grandes avances en el marco de las reformas, del desarrollo del sector, ya tenemos 20 años con la Ley de Concesiones Eléctricas y con un conjunto de cambios regulatorios, creo que es el momento de arriesgarnos, y no arriesgarnos en el mal sentido, no estoy pretendiendo que timbemos la planificación energética, sino que la hagamos la planificación inclusiva, alrededor de incluir estas tecnologías como parte de aquello que es factible para llegar al coeficiente de electrificación que merece un país que aspira
llegar al bicentenario, al 2021, con estándares OSD. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosana. Y luego tenemos la intervención de Gonzalo Tamayo. Él es socio director de Macroconsult, es economista, realizó estudios doctorales y cuenta con una maestría en economía en la Universidad de California. Él tiene más de 20 años de experiencia en análisis económico y financiero de actividades de infraestructura, con énfasis en energía, transporte y telecomunicaciones. Sus actividades profesionales se extienden al ejercicio de la docencia a nivel de pre- y posgrado. Fue director de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, OCIPTEL, Electroperú y del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales. Actualmente es miembro independiente del Comité de Relaciones con el Consumidor de ASBAN. Invitamos pues a Gonzalo a que inicie su intervención. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, y a señor Min. Quería tal vez dar algunas reflexiones, tomando uno de los puntos finales que mencionó Roxana, sobre todo en el sentido de objetivos de política, y objetivos de política en especial en lo que viene a ser el sector energía. ¿Por qué? Porque tenemos que ser claramente conscientes que durante los próximos 8 o 10 meses el sector energía, como muchos otros sectores productivos en la economía peruana, va a estar sujeto a un intenso debate. Y la energía, los combustibles, son materiales aún más combustibles en un proceso electoral. ¿Sí? Y eso es un hecho real. Y obviamente deberíamos esperar que los próximos meses cada una de las opciones que está queriendo llegar al poder determine cuáles son sus objetivos en relación al sector energético, cuáles son los instrumentos que piensa desplegar y buscar si efectivamente va a llegar o no va a llegar a sus objetivos. Un poco en esa línea de pensamiento yo quería reflexionar alrededor de 3 o 4 temas que me parecen centrales y que van a afectar esta discusión, afectan la economía y van a afectar probablemente los próximos 5 o 7 años la economía peruana. El primer elemento son los mercados internacionales, o sea, el precio del petróleo realmente se ha derrumbado, ¿sí? Y es una caída muy, muy rápida, pero además es una caída si uno mira las declaraciones del presidente de British Petroleum a sus inversionistas. Fundamentalmente dice, debemos estar preparados para un periodo volátil pero consistente de precios bajos del petróleo. Y eso ya nos determina una mirada hacia el horizonte, repito, probablemente más allá de los 5 años. Si esa es la historia en el mercado de los precios del petróleo, y uno mira otro de los productos que nos importa en el Perú, es gas natural. Y el precio del gas natural en el mundo también ha caído. Hay distintas discusiones del shale oil, shale gas, por las razones que ustedes quieran, pero el precio del gas natural también forma parte de esta tendencia de caída, pero no solamente tendencia de caída, sino al no ser un commodity, uno tenía 3 cuencas, la europea, la asiática y la de Estados Unidos, a través de distintos marcadores, JKM, NBP o Henry Hub, y lo que uno mira hacia los próximos 5 o 7 años es una convergencia de esos precios. Por lo tanto, ese mercado se está volviendo más comoditizable. Y eso nos afecta porque somos exportadores de gas natural. Si miramos el sector eléctrico, ya en términos mucho más dinámicos, probablemente en los próximos años vamos a ver un exceso de capacidad en el sector eléctrico en relación a la demanda previsible. ¿Por qué? Porque la economía se nos ha desacelerado, porque los grandes proyectos mineros están más lejos en el horizonte y todas aquellas centrales eléctricas que se comenzaron a construir en los últimos años y que entran en operación los próximos 2 o 3, realmente nos muestran que vamos a tener un exceso de oferta de electricidad y el precio mayorista de electricidad está cayendo en alrededor del 50%. Todo eso configura un escenario bastante importante para el sector.
Y desde ese punto de vista, si uno mira la orientación de políticas o la orientación deseada, por lo menos por mí, en términos de políticas del sector energético, sí debería mantenerse una orientación a que los precios se determinan por oferta y demanda y en general vía mercados competitivos. Y en aquellos sectores o áreas del mercado donde efectivamente hay monopolios naturales o insumos esenciales, que la regulación continúe siendo eficiente y apropiada. Otro elemento importante es la evolución de la demanda. Tal vez hay un esfuerzo y hay una mirada internacional, como lo mencionó Eugenia Mujica en su momento, de las políticas de subsidios a los combustibles en el mundo. Y cuando el precio cae, me refiero a hidrocarburos, gas natural, electricidad, tal vez es un buen momento para revisar si las políticas de subsidios que estamos aplicando, tanto en electricidad como en fomento de consumo de GLP, son las más adecuadas o no, o si necesitan una reorientación y probablemente una focalización. Y creo que ahí hay mucho por cortar. Hoy, por ejemplo, el consumo de GLP entre Lima y las principales ciudades de provincias, en términos per cápita, es muy cercano. Eso no se ve en electricidad. En electricidad, Lima consume 2 a 3 veces más que una capital de provincias. GLP es realmente importante, pero además menciono este tema porque en la medida que la producción nacional de hidrocarburos, lo único que va a hacer los próximos años es caer, ¿no? Y va a caer por agotamiento natural, y va a caer porque el precio internacional hace que productores marginales como nosotros tengamos progresivamente a readecuarnos a las nuevas condiciones. La demanda nacional de hidrocarburos o de energéticos debería seguir subiendo. Uno mira una elasticidad, consumo de hidrocarburos, PBI, eso va a ser superior a 1. Si la economía crece afortunadamente entre 3,5 y 4 los próximos 5 años, esa demanda va a seguir creciendo a algo más que ese número, lo cual nos manda como consecuencia natural una mayor dependencia de las importaciones. Hoy ya la economía peruana casi ha absorbido todo el aporte que daba, por ejemplo, en términos de GLP o destilados livianos de camisea. Y prácticamente ya hoy estamos volviendo a ser importadores en el mercado de GLP, somos importadores de diésel, seguimos importando crudo, por lo tanto la señal de precios internacionales nos va a pegar de manera más importante. La cadena logística comienza a ser cada vez más importante porque los puntos críticos o determinadas interrupciones en puntos críticos pueden tener consecuencias de corto plazo muy rápidas, y este es el primer año en el cual hemos visto bastante preocupación y aceleración y, digamos, movidas de precio. Y desde el punto de vista de, por ejemplo, incentivos de eficiencia, hay todavía espacios en los cuales nuestra legislación no es clara para promover algunas de las cosas que mencionaba Roxana, algunas de ellas sí, pero voy a poner un ejemplo. Hoy no existe un espacio regulatorio que dé incentivos para la sustitución de instalaciones de alumbrado público de focos convencionales a focos LED. El CAPEX es alto de un foco LED, pero si uno mira vida útil, eficiencia energética, hoy la legislación realmente, más que promover esa ganancia de eficiencia, lo que está haciendo es obstaculizándola. Y quiero terminar con un punto, no solamente energía, repito, es material combustible para toda campaña política y campaña electoral. Dentro de combustibles y dentro de hidrocarburos vamos a ver otra vez la discusión sobre cuál es el ámbito, límites y participación del rol del Estado. Y ahí hay una discusión probablemente bastante grande que dar, porque si uno mira calidad de servicio de distribución eléctrica en áreas fuera de Lima, miren los indicadores de Ocinermin en términos de calidad, y realmente ahí tenemos dificultades, ahí tenemos problemas que vienen no solamente de la decisión eléctrica, sino de incluso restricciones que vienen de la propia estructura del Ministerio de Economía y de las restricciones que se imponen sobre las empresas en términos de endeudamiento a largo plazo, niveles remunerativos, capacidad de inversión. Y repito, esa discusión creo que recién la estamos dando. Aspiro a que en esa discusión, ¿qué cosa tengamos? Mejor producción, mayor eficiencia, también mayor equidad. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo.
Y a continuación tendremos la participación del profesor José Tábara. Él es docente universitario e investigador con formación académica en Ingeniería Industrial y Economía, especializado en Teoría del Desarrollo, Organización Industrial y Economía Política. Autor de publicaciones sobre temas vinculados a la producción a pequeña escala, la competencia y cooperación entre empresas, el desarrollo de las industrias de redes, las reformas en la regulación de los monopolios, el rol del Estado en la economía y las políticas de desarrollo industrial. Tiene experiencia profesional en el sector público peruano como vicepresidente del Consejo Directivo del Organismo Regulador de las Telecomunicaciones, viceministro de Comunicaciones y adjunto al Defensor del Pueblo para los Servicios Eléctricos, consultor de empresas y organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional. Invito pues al profesor Tábara a realizar su presentación. Bien, muchas gracias a los organizadores, a los amigos de Osindermin, a todos ustedes, por cierto, por su asistencia, por su atención. Como se acaba de mencionar, no soy un experto en temas de energía, en temas especializados de energía. Bueno, he estado en el Consejo Directivo del Regulador de la Energía durante 2 años aprendiendo mucho, tratando de tomar agua como de manguera de bombero, digamos, a una velocidad impresionante, arañando la superficie de algunos temas, pero tratando de vincular esos temas pues con mi propia comprensión de los problemas del desarrollo y de la calidad de vida en nuestro país, ¿no? Tengo algunas inquietudes que quería compartir con ustedes. He estado revisando nuestro Plan Nacional de Energía al año 2025, ¿no? Y toda la discusión que hay en torno a la matriz energética y a la transición, digamos, entre el uso de un combustible a otro. Todos apostamos naturalmente por estos sistemas de energía sostenibles. Ahora la sostenibilidad, como sabemos, tiene pues varias dimensiones y varias connotaciones, ¿no? A escala global sabemos muy bien una preocupación que ha sido puesto de relieve en la exposición anterior sobre el impacto en los gases de efecto invernadero, el calentamiento global. En nuestro país estamos apostando con fuerza por el gas natural. Se apuesta, por ejemplo, a que pase del 13% al 35% como fuente de energía. Estamos en varios proyectos de masificación del uso del gas natural, tanto en el uso domiciliario como en el transporte, ¿no? Automotriz. Lo que poco que he leído sobre el tema, que efectivamente, bueno, es un recurso que ciertamente estamos aprovechando y que debemos seguir aprovechando. La producción térmica de electricidad en base a gas pues genera mucho menos CO2, pero también la literatura llama la atención sobre los riesgos de la masificación del uso del gas, porque las fugas de metano tienen un impacto mucho más alto que el CO2 en lo que se refiere a calentamiento global, ¿no? Y las fugas, no solamente en boca de pozo, en producción, las fugas en el uso de este combustible. Conocemos muy bien en nuestro país los problemas de la informalidad, ¿no?, que hay en el transporte, la informalidad que hay en la construcción, y como sabemos el transporte es uno de los principales sectores de utilización de esta fuente energética, ¿no? Entonces ahí hay una gran interrogante sobre en qué medida nuestro país contribuye solidariamente con todos los países del mundo a reducir el impacto, la huella de carbono, apostando por este cambio tan importante en la matriz, ¿no? La sostenibilidad también tiene una dimensión social, lo sabemos. El acceso universal es esencial para la sostenibilidad, para la paz social, para las inversiones, para la calidad de vida de las personas, en especial de las más pobres, que es la que más nos interesa. Hay varios proyectos de electrificación rural, lamentablemente no hay tiempo, bueno, entiendo que los han discutido también aquí en este foro. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene varios logros al respecto. Creo que la meta que nos hemos puesto al 2025 es llegar al 99% en cuanto a cobertura. Están estos proyectos financiados por el Banco Mundial, el FONER, este proyecto muy ambicioso de energía solar, los paneles solares. Lo que quería destacar es lo siguiente. Bueno, en todo el tema de intervención del Estado,
vía estos proyectos para expandir, para facilitar el acceso. Bueno, está también el FICE, quería llamar la atención, es un proyecto muy importante de subsidio de masificación del uso, en este caso del GLP, no del gas natural. Ha funcionado bastante bien, curiosamente no a cargo del ministerio, ¿no?, sino a cargo del regulador, que se supone que es el ente que regula, ¿no? Pero es el regulador en el Perú el que administra este esquema de subsidios al uso de GLP, cuyo impacto sin duda es altísimo, ¿no?, en términos de la calidad de vida de las personas, reducción del los efectos nocivos en la salud derivados del uso de otras fuentes de energía, ¿no? Lo que quería destacar es lo siguiente, ¿no? En la literatura se distinguen dos conceptos claves, esto viene de un viejo artículo de Nava Sabater, Diamond y Yuntunen, hace varios años, más para el sector de telecomunicaciones, que es entre las brechas de acceso y las brechas de mercado, ¿no? La primera brecha que se cierra, digamos, o que se apunta a cerrar es la brecha de mercado, ¿no? Gracias a las políticas de liberalización, en muchos casos privatización, desregulación, y bueno, una regulación óptima, se supone, una regulación buena, digamos, cercana al óptimo, permite que los mercados de energía se desarrollen, pero aún así queda una brecha residual que es la brecha de acceso, ¿no?, que es la que ofrece una base racional para la intervención con este tipo de mecanismos de políticas, de subsidios, que tienen que ser pues esquemas inteligentes de subsidios a efectos de que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Lo que quiero plantear acá es que quizá tendríamos que revisar el supuesto de que hemos cerrado la brecha de mercado y de que todo lo que importa es la brecha de acceso. Y yo creo que, y este es mi último punto, en los últimos años se ha venido debilitando y desdibujando la regulación de la energía en el Perú, ¿no? De manera tal que creo yo que hay brechas de mercado que se han abierto por deficiencias en la regulación. Esto en un contexto en el cual, digamos, a escala global hay una expansión y un fortalecimiento de los entes reguladores autónomos que operan en redes internacionales, que interactúan en foros como este, ¿no? Creo que hay a escala global una nueva división del trabajo en la cual los políticos elegidos por los ciudadanos definen los objetivos a los cuales quieren llegar, definen las metas, el qué es lo que quieren, pero el cómo se logra eso, el cómo se llega a esas metas, se le encarga a organismos especializados, autónomos, que son los que toman las medidas, ¿no? Ese esquema ha funcionado bastante bien a escala global, pero en el Perú ese esquema que lo adoptamos, empezó pues en los 90 y luego se fortaleció en los primeros años de este siglo, ¿no?, con el marco regulatorio de reguladores autónomos, con blindaje institucional, con rendición de cuentas, con transparencia, se ha venido desdibujando de la siguiente manera. Hay otras entidades, ¿no?, que no están sujetas a los protocolos, a los estándares de transparencia y rendición de cuentas, que vienen tomando decisiones, por ejemplo, aprobando contratos de inversión que establecen regímenes especiales, ¿no?, para determinadas empresas, para facilitar las inversiones. Hace pocos, en la exposición anterior se decía que la energía no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Bueno, en nuestro país hay quienes creen que la inversión es un fin en sí mismo que hay que promover a como dé lugar. Entonces se crean estos regímenes especiales, con lo cual se rompe el principio de paridad, de competitividad, de competencia en igualdad de condiciones. Incluso se empiezan a vulnerar ya algunos principios básicos en economía, que es el principio de que las centrales con menor costo son las que primero despachan, ¿no? Y las centrales con menor costo marginal, como sabemos, son las centrales hidroeléctricas que ya tienen los costos hundidos y operan con costos marginales muy bajos, ¿no? Dados estos contratos y compromisos y concesiones, ¿no?, que a veces se deciden entre cuatro paredes a cargo de funcionarios cuyo objetivo es que salga la inversión, se empieza a desdibujar el marco regulatorio, ¿no? Se crean estos regímenes especiales y la regulación en el Perú, la regulación de la energía en el Perú se ha vuelto absolutamente opaca, ¿no?, complicada debido a estos regímenes, muy pocas personas la entienden, los reguladores empiezan ya a contratar más abogados porque además se judicializa la regulación, puesto que ya hay jueces que sacan sentencias, que cuestionan los criterios de fijación de tarifas y establecen criterios que ellos consideran necesarios y consistentes con los contratos que han sido aprobados, contratos que, dicho sea de paso, según la Constitución, no pueden ser modificados, por supuesto que tienen estatus de contratos ley, ¿no? A esto hay que añadir, por cierto, el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas no parece entender que para que nuestro país se desarrolle no es solamente suficiente tener un buen banco central para estabilidad monetaria o una buena supervivencia de bancos y seguros, sino que se requieren buenos reguladores
y los reguladores se han debilitado y hay una fuga de cerebros, una fuga de personal muy grande, puesto que sus salarios fueron reducidos a la mitad y se han mantenido a ese nivel muy bajo. Las dietas de los directores están congeladas hace más de 15 años, ¿no? Y no se reajustan. Es decir, lo que quiero decir es que la bolita se ha subido al techo, todos la están mirando y nadie habla de nada, y nadie dice nada al respecto. Tenemos un serio problema en la regulación en nuestro país con este debilitamiento de los reguladores. Tenemos que regresar y replantear cuál es la división del trabajo, los políticos que gozan de legitimidad porque han sido elegidos muy bien, que fijen las decisiones y los objetivos, pero tenemos que confiar en técnicos especializados que tienen que ser bien remunerados, que requieren de todo el respaldo, tienen que rendir cuentas, por cierto, puesto que si no lo hacemos, se empieza a debilitar, se degrada la calidad de las decisiones y los que sufren son todos los ciudadanos, en especial los más pobres. Bien, era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Tábara. Y bueno, tenemos la última intervención en este panel, el quinto panel denominado Impacto del Acceso Universal y la Pobreza Energética. Y vamos a continuación tener la intervención de Arturo Vázquez. Él es el gerente de estudios económicos del Organismo Supervisor de la Energía en Energía y Minería, o SINERMIN, y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Sus áreas de especialización incluyen la economía de la energía, el análisis econométrico y predicción de los precios de commodities y materias primas, finanzas y análisis de inversión de negocios minero-energéticas, la organización industrial y regulación de las industrias de energía y minería, así como el análisis de investigación de operaciones aplicadas a los sectores. Bien, Arturo. No sé si me escuchan ahí. Sí, me escuchan. Bueno, buenas tardes con todos y muchas gracias por la atención. Voy a tratar de abordar los temas de esta última parte de este panel, atacando primero el asunto del acceso universal, ¿no? Esto es bastante importante para el país porque nos trae desarrollo. Ya habíamos visto en las ponencias de la mañana la importancia de tener la expansión de la frontera energética en áreas rurales y también de que el Perú está progresando en la escalera energética hacia un desarrollo mayor, ¿no? El gran tema que vemos desde el punto de vista regulatorio es, ¿no?, el tipo de señales económicas que le podemos dar a los inversionistas para poder seguir contribuyendo al cierre de la brecha de acceso, que ya mencionaban mis colegas aquí en el panel, ¿no? Se han estado dando algunas medidas, ¿no?, nuevas, yo diría, ¿no?, en los últimos 60 días, ¿no? El Poder Ejecutivo en el Perú recibió facultades delegadas del Congreso y a través de estas facultades se han aprobado sendos decretos legislativos que están por reglamentarse, ¿no? Puedo hablar de dos vinculados al sector. Uno es el decreto legislativo 1208 que ha modificado la ley de electrificación rural para generar incentivos económicos explícitos para que las empresas puedan asumir, ¿no?, el reto a nivel de la distribución eléctrica de expandir la frontera. El otro decreto legislativo recientemente aprobado es el 1221, vinculado a la mejora de la regulación de la distribución de la electricidad para promover el acceso a la electricidad, ¿no? Justamente el título de esta norma busca, ¿no?, orientar el tema de la regulación hacia mejorar los niveles de calidad del servicio eléctrico, especialmente en las regiones del país donde hay bastantes déficits asociados a fluctuaciones o cortes del servicio, así como dar dos elementos clave, ¿no?, incentivos explícitos para la innovación, que aquí justamente estaba comentando un poco Gonzalo, respecto a por qué no se está innovando en introducción de energías más eficientes y que permitan incrementar la cobertura. Entonces, este incentivo explícito a la innovación se va a brindar a través del sistema de cálculo de tarifas a nivel del valor agregado de distribución. El mecanismo de regulación explícito se va a implementar en un reglamento que se está elaborando a nivel del sector de energía y minas, y SINERMIN va a tener un rol importante
en la administración de este incentivo, ¿no? Lo que buscamos aquí es dos cosas, ¿no? Promover el desarrollo de sistemas de distribución alternativos, promover la generación distribuida en zonas menos densas y también promover el uso de sistemas de medición inteligente para mejorar la eficiencia en la distribución eléctrica, ¿no? También puedo comentar que, dado que los grandes problemas de acceso a la energía se están dando a nivel de las regiones del país, hay todo un paquete de fortalecimiento de las empresas estatales de distribución eléctrica en esta medida legislativa, ¿no? En donde se les da un levantamiento de algunas restricciones que tienen estas empresas para poder invertir a largo plazo, ¿no? Sabemos que el desarrollo de redes requiere inversiones de muy largo aliento y, dadas las restricciones presupuestales impuestas por las leyes generales de presupuesto, estas empresas estaban atadas de manos para poder, número uno, atraer talento que pueda apoyar el desarrollo de estos proyectos y segundo, poder endeudarse. Entonces está dando algunas medidas también respecto a ese tema y vamos a ver cómo salen los reglamentos, ¿no? Pero digamos que el marco regulatorio ha recibido algunos cambios importantes orientados a promover mayor acceso a la energía, ¿no? Y también va a haber un mecanismo de regulación explícito de un incentivo tarifario para mejorar la calidad del servicio, ¿no? Hemos en investigaciones en Ocinermin visto de que en aquellas zonas de menores recursos, como zonas rurales o zonas urbanas-marginales, la calidad del servicio eléctrico es bastante baja, ¿no? El modelo de regulación que tenemos vigente bajo la Ley de Concesiones Eléctricas promovió mucho la expansión de las redes, ¿no? Incrementar la densidad de las redes, ¿no? Pero no estaba diseñado para poder promover calidad o innovación. Así que estos elementos se han ido corrigiendo con este nuevo paquete, ¿no? Y hay otro elemento más también que debo destacar respecto a este tema de proyectos para acceso a la energía, que es el decreto legislativo 1224, que es el nuevo marco para la promoción de asociaciones público-privadas, ¿no? Bajo este nuevo marco se está fortaleciendo el sistema de promoción de inversiones a través de estas APPs, a fin de orientar estas, en el caso del sector energía, vemos nosotros, a poder establecer proyectos de seguridad energética, ¿no? Y de también acceso universal, ¿no? Entonces hay todo un paquete realmente novedoso, ¿no? Que recién, como les digo, está en proceso de reglamentación y vamos a ver el próximo año ya cómo se van a implementar estos mecanismos, ¿no? En realidad, para la parte de distribución eléctrica es donde tenemos problemas de electrificación. Los primeros efectos de estos nuevos cambios se van a aparecer a partir del siguiente periodo tarifario que arranca en el 2017, ¿no? Entonces, eso es por un lado de las políticas de acceso. También quería comentar un poco el tema de lo que se conversó en la mañana sobre el tema de la focalización, ¿no? Es muy importante tener en claro que los programas de promoción de acceso a la energía requieren algún tipo de participación estatal vía mecanismos de subsidios. En el Perú existe un caso bien interesante porque los mecanismos de promoción de acceso se están dando con un subsidio cruzado en realidad, ¿no? Los subsidios a la energía se dan mediante sobrecargos a los consumidores más ricos, digamos, para generar un fondo que en realidad diría yo dos fondos, que es el Fondo de Compensación Social Eléctrico y el Fondo de Inclusión Social Energético, y esos recursos se trasladan a diferentes proyectos, a compensar la tarifa eléctrica para los usuarios de menor consumo y así como para promover el acceso a combustibles más limpios como el GLP o el gas natural, ¿no? Entonces es un mecanismo bastante novedoso porque no genera sobrecostos a toda la economía, ¿no? Solamente todo el subsidio se maneja a nivel del sector energético. Lo que sí nos preocupa es cómo poder asignar los recursos de estos fondos hacia las poblaciones que realmente lo merecen, ¿no? Es decir, aquellas poblaciones que tienen menores posibilidades o menores ingresos. Y el tema es de que, obviamente, ahí es donde empiezan todos los demonios de estos programas de promoción de acceso. Si no se focaliza bien, entonces el subsidio se puede perder o puede filtrarse a poblaciones que no deben recibir el subsidio. Entonces, como mencionaba el profesor Tábara, ¿no? Efectivamente, Ocinermin administra temporalmente el FICE. A través del programa de gestión de este proyecto hemos establecido un mecanismo de focalización mucho más explícito, considerando condiciones de pobreza, acceso a vivienda,
y condiciones sociales, ¿no? Lo cual ha permitido focalizar mejor este programa, cosa que es bastante novedoso y que ha sido incluso reconocido por algunas instituciones internacionales como el APEC, ¿no? Pero hay mucho que hacer todavía, ¿no? En realidad sería necesario tener, y se había comenzado un poco Víctor, el asunto de acceso a la información para poder ejecutar programas de compensación de la pobreza energética, ¿no? Entonces se está construyendo una base de datos a través del sistema de focalización de hogares, todavía está en eso en desarrollo, pero sería importante tener un marco muestral sobre el cual poder seleccionar a la gente de manera más precisa para evitar fugas o filtraciones dentro de estos programas, ¿no? Ya para ir terminando, también quería comentar el tema del marco regulatorio, ¿no? Un poco Roxana y el profesor Tábara nos estaban comentando de estos aspectos. Yo creo que puedo complementar sus comentarios respecto al tema de la consistencia de la política regulatoria, ¿no? Si uno quiere promover acceso a la energía, debe tener políticas consistentes y transparentes, así como generales, ¿no? Efectivamente se han observado algunos problemas en la creación de regímenes de excepción para ciertos proyectos, ¿no? Que generan primero un crecimiento en la densidad administrativa de las regulaciones, porque ahora cada contrato de concesión de algún proyecto, por ejemplo, de inclusión energética como masificación del gas natural en zonas altoandinas, que es uno que se está promoviendo, o incluso el proyecto del gasoducto surperuano, que tiene un componente social debido al tema de la transferencia del gas a la zona del sur, ha creado regímenes de excepción, ¿no? Lo cual rompe con la regla general que deberíamos tener para que todos tengan un piso nivelado para la inversión, ¿no? Además, otro tema que rescato de la presentación de Carlos Romero de la mañana es el tema de crear regímenes especiales para pagar un mismo servicio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la potencia eléctrica, ¿no? Para pagar cada central eléctrica está empezando a aparecer una forma de remuneración. Eso genera mucha distorsión en realidad en el sistema. O sea, el acceso universal tiene que conversar con el régimen económico de mercado, ¿de acuerdo? Cuando se crean estos regímenes de excepción, en realidad lo que se está generando es la distorsión de las señales económicas para todos, ¿no? Es un asunto que ya el regulador en su momento ha manifestado como preocupación, ¿no? Y esperamos que se puedan tomar medidas en el futuro para poder tener una estabilidad del régimen regulatorio. Muchas gracias, Arturo. Un aplauso, por favor. Bien, hemos culminado con este quinto panel denominado Impacto del Acceso Universal y la Pobreza Energética. Agradecemos pues a nuestros panelistas por su brillante participación, para quienes pido nuevamente un fuerte aplauso para despedirlos. Muchas gracias. Y luego me han dicho que debo señalarles, bueno, que sigue el almuerzo, ¿no? Buen provecho. Gracias.